Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en el episodio 25 de Raíces de Conciencia y hoy con un programón súper especial porque tenemos unos invitados de lujo internacionales que han venido, no especialmente, pero sí que hemos hecho ahí, aprovechando que venían para la Argentina, para aquí, para Buenos Aires, aproveché para decirles, tienen que venir a mi programa y aquí los traje y tengo una alegría porque estén aquí y que además conectarlos con todos ustedes, con los que están del otro lado, que los conozcan y que, bueno, que se nutran de todo esto que vamos a aprender hoy, vamos a conocerlos en profundidad y bueno, y nada, porque básicamente hoy el programa que se va a tratar de dos temas especiales, por supuesto que siempre en Raíces de Conciencia estamos hablando de tu verdadero propósito, de conocernos internamente, del autoconocimiento. Y vamos a seguir con esta línea, obviamente, pero quiero que conozcan aspectos que están por ahí, cerquita del autoconocimiento y que tienen que ver con esto también. Son otras técnicas, otras metodologías y que aportan muchísimo a cada uno. Así que hoy, básicamente, este programa especial se va a tratar de la visión a distancia y de la astrología védica. Y algunos otros detallitos más por ahí que nuestros invitados nos van a contar, nos van a explicar a qué se dedican especialmente. Así que quiero presentarles a nuestro primer invitado, que es Carlos Gastiaburu. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Gabriela. Qué placer tenerte aquí. Un gusto estar acá, ¿no? Era una idea de hace un tiempo. Bueno, estamos muy bien. Estamos muy bien, Estamos ¿no? muy bien, sí. Estamos tranquilos. Tranquilos, hemos hablado de un podcast en algún momento y Sí. estamos haciendo este programa. Exactamente. Ya como una primera semillita, ¿verdad? Sí, correcto. Excelente. Es cierto. Carlos es abogado, es investigador en psicología, es economista, también especialista en visión a distancia y conciencia y muchas otras cosas más, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad, si empezamos desde el comienzo, yo quería ser enfermero. Opa. Pero, bueno, ingresé también a la escuela de enfermería, pero me dijeron que no era una carrera demasiado, digamos, remunerada, ¿no? Entonces, a ver qué cosa hacía, ¿no? Elegí el derecho. El derecho no era una carrera tampoco que me interesaba mucho, pero la fui haciendo porque había que estudiar algo, ¿no? Hacer la teoría. Claro. Y después me aficioné un poco a la economía y comencé a hacer cátedra paralela en ese tiempo en la universidad, economía y finanzas. Y cuando descubrí el tema de las probabilidades, ¿no? Y de la estadística y cómo se podía manejar, sobre todo la economía conductual, me llamó mucho más atención más que el derecho, ¿no? Así que, pero tuve que continuar el derecho porque era la carrera que yo había elegido, ¿no? Claro. Después ya hice especializaciones en economía y finanzas, pero básicamente lo que es la teoría de las probabilidades, que eso me lleva después a esto que yo le he denominado visión a distancia, un poco para diferenciar de lo que se conoce de los años 70, la visión remota, que ya fue una creación del Instituto de Recursos Humanos de Stanford, ¿no? Que es muy diferente, Okay. no tiene los protocolos que tiene, y aparte que es una visión que se ha visto siempre en la historia, ¿no? No es algo nuevo, ¿no? Y que todo el mundo lo tiene y practicando lo puede ejercer sin ningún problema, ¿no? Ahora nos vas a contar a detalle todo eso, Carlos, porque también les quiero presentar a nuestra otra invitada, que ella es Melissa. Melissa Sosa, un placer tenerte aquí. Gaby, gracias por la invitación. Un placer, de verdad. Y Melissa es publicista, es diplomada en bioneuroemoción, investigadora y practicante de Jyotish. Jyotish o astrología védica, en verdad. Jyotish es la ciencia de la luz. ¿Verdad? Todo el mundo, más conocido es la astrología occidental, la que más se practica. Okay. Hay otra astrología que es la védica o de la India, que es la que practico yo, la que estudié yo, la que vengo estudiando también. Y eso, yo vengo del marketing.
Vienes del marketing, ¿no? O sea, como que los dos vienen de cosas que parece que no tienen nada que ver. Correcto. Y se han pasado, digamos, a algo más del autoconocimiento, ¿verdad? Ahora nos van a contar cada uno su historia, ¿no? En qué los ha llevado un poco, como hablamos fuera de cámara antes, me preguntabas, Carlos, cómo llegué yo a la radio, cómo se me abrió este espacio, cuando yo no soy ni periodista, ni locutora, ni nada. Uh-huh. Simplemente cosas que van pasando en la vida y como que uno tiene un propósito, ¿no? Y quizá un parte de mi propósito, a veces uno ni siquiera tiene bien claro cuál es ese propósito, pero quizá en parte está inspirar a los demás, ¿no? Poder comunicar lo que me ha servido para mi vida y para el bienestar emocional realmente. Y bueno, en parte a través de la radio, ¿no? Así que quiero que cada uno me cuente, no sé si empezamos con Carlos o Meli, ¿quién prefiere empezar? Bueno, hace muchos años había leído un libro sobre Pablo de Tarso, la verdad que no me acuerdo el autor, y había una frase de Pablo, que era una metáfora acerca del camino de los caminantes. Decía que los antiguos cristianos que iban a recorrer pueblos para ir explicándole la palabra de Jesús, en ese tiempo no había iglesia, no sabían a qué pueblo iban a ir. Finalmente ellos salían y ya eso le llamaban peregrinación. Pero cuando les preguntaban a dónde iban, ellos decían que no sabían. Entonces, ¿cómo iban a caminar y a dónde iban a caminar? Y ellos respondían que, ya era una metáfora muy antigua, pero bien interesante que se aplica ahora, el camino les enseñaría el camino, ¿no? Entonces, hasta que nosotros no estemos accionando, no solamente estemos pensando, sino accionando, no vamos a saber a dónde llegar. Entonces, probablemente el hecho de haber querido estudiar, por lo menos en mi caso, ¿no? Y en otros casos de otras personas también, ¿no? Haber estudiado o haber querido estudiar una carrera después de haber pasado a otra, después de haber pasado a otra, fueron indicadores de dónde debía estar, ¿no? La verdad es que lo que yo ejerzo no es más que una técnica que yo la he creado, no sé de dónde salió, la verdad, pero funciona, y funciona en base a reglas, ¿no? Entonces, reglas que también yo he creado, o sea, claro, vayamos a saber, tu metodología, digamos. Podemos investigar, claro, otras mejores, ¿no? Pero en sí, la naturaleza, es como la definición de lo que es la conciencia, ¿no? La conciencia no es solamente la luz que entra en la mente, por ejemplo, si uno ve un arco iris, ¿no? Sino es la sensación que tienes de ver la luz, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esa sensación, ¿no? Esa doble sensación, tanto material como subjetiva, creo que te está indicando que estás en el camino correcto, ¿no? Definido eso, significa que una vocación es básicamente un acto de conciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo sería, para que la gente conozca esta metodología que aplicás, esas sesiones que haces a la gente? Claro, hay y eso también es parte de la ciencia, ¿no? El famoso campo holográfico, Leigh McTaggart le llama el campo, ¿no? Sheldrake de la Universidad de Cambridge le llamaba el campo morfológico. Exacto. Y en fin, y otros físicos también, ¿no? La idea, quizás la más cercana en temas de ciencia, posiblemente fue el trabajo que hizo Wolfgang Pauli con Carl Gustav Jung, ¿no? En estas conversaciones epistolares acerca del efecto Pauli, la energía que generaba fuera del cuerpo, las integrales de camino de Richard Feynman, que trataban de probar a través de una fórmula matemática muy complicada cómo una partícula podría estar en más de un lugar a la vez, ¿no? Entonces eso es, entre otras cosas, una forma de ver la vida de las personas, ¿no? Nosotros estamos viendo el hoy, ¿no? El pasado y el futuro técnicamente no existen, ¿no? Entonces estamos creando realidades y polaridades en cada momento. La idea, por lo menos en lo que yo hago, es captar ese momento, ¿no? Es como lo hace la astrología también, ¿no? En el momento del nacimiento capta una imagen, ¿no? Capta las señales del momento del nacimiento y después con los tránsitos, ¿verdad? Se ven cómo está ese movimiento inicial con los movimientos posteriores, ¿no? Entonces yo lo que hago es captar, ¿no? Captar el escenario presente de la persona y en base a otras fórmulas determino probabilidades, ¿no? Que podrían surgir en el camino, ¿no? Ahora, la persona no me cuenta, ¿no? Sino
va surgiendo de una conversación que empiezo yo, ¿no? Con ciertas épocas y ciertas etapas, y ahí vamos descubriendo ambos, ¿no? Que la información que está en el holograma es correcta y que posiblemente su cerebro y su mente interna no lo hayan copiado, ¿no? Básicamente eso, no es adivinación, yo no sé adivinar, ¿no? Claro. Es una presentación del presente, si quieres llamarlo así, ¿no? Claro, qué bueno, qué genial eso. Y la persona, ¿cuál sería el motivo por el cual te tendría que consultar? Bueno, es que la vida tiene varios escenarios, ¿no? A veces no saben ni para qué van, ¿no? Entonces empezamos a conversar, ¿no? Y descubren por sí mismos, ¿no? Cuando ya eso que descubren no lo pueden llevar o transportar en la vida, ya uno les recomienda pues a un terapeuta como Gabriela, que lo sepa guiar, ¿no? Es verdad, vino mucha gente de Perú, seguro, sí, claro que sí. Claro, esa es la idea, ¿no? La idea no es un trabajo terapéutico, ¿no? Yo diría que es un ejercicio de descubrimiento, básicamente eso, y en base a datas ciertas, ¿no? Porque incluso en los periodos de la persona, los ciclos, ¿no? Que los antiguos consteladores familiares, los antiguos registradores akáshicos, que eran médicos, psicólogos, físicos, biólogos, te decían, era que la persona en ciertos momentos de su vida entraba en ciclos, porque la necesidad de esta mente extendida, ¿no? Que también llamaba Scheller, o la conciencia de no perder el objetivo que tenemos planteado en la vida, para no perderlo, para no desviarnos, la conciencia entraba a influenciar en el cerebro y la mente para poder rectificar el camino, ¿no? Cosa que es muy difícil a veces porque técnicamente no sabemos a dónde vamos ni para qué, ¿no? Entonces ese es un acto de descubrimiento que, dicho sea de paso, antes no era motivo de interés, ahora sí, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Es genial, buenísimo. Me encanta lo que contás, Carlos. Y ahora me gustaría saber por parte de Meli, o sea, qué es lo que haces. Contarnos lo de esta astrología védica, ¿no? Que me encanta esto. A ver si te veo ahí. Ahora sí. Contanos cómo llegaste un poco, porque sos del marketing, venís del marketing, esto es lo que has dicho. Sí, en verdad vengo de muchas cosas, porque también como conversábamos antes, también estudié actuación, marketing, entonces lo que dice Carlos, ¿no? El camino es el camino. Llegué a la astrología, primero empecé en verdad por yoga, estudié Reiki, entonces siempre me gustó y me llamó la atención todo este mundo alternativo, holístico, como buscar la profundidad en las cosas, y todo fue también como a través de Carlos, ¿no? Porque él me iba guiando de alguna manera. Y llegué a la astrología, comencé a estudiar astrología védica directamente, que es astrología de la India, o Jyotish, que es de los Vedas, ¿no? Es la ciencia de la luz. Porque creo que, no sé, el autoconocimiento es primordial, sobre todo, y debería ser para todos, pero cuando uno es mamá, la responsabilidad de poder guiar a los hijos, para mí, por ejemplo, eso es tremenda responsabilidad, y cómo guiarlos de la mejor manera. Yo encontré en la astrología respuestas que nunca en mi vida había encontrado, ¿no? Conocerme a mí para poder tener una mejor relación con los demás, con mis hijos, interpersonales, familias, amigos, etcétera, ¿no? Y luego poder transmitir eso a clientes, a otras personas, también me pareció lindísimo, ¿no? Claro, porque cuando estás haciendo marketing también estás en ese mundo, ¿no? Claro, estás teniendo que aconsejar, ¿no? A los clientes y tal, ¿no? Digo. Sí, claro, pero en este caso tendría que abrirles la carta, ¿no? Entonces, claro. ¿no? Esto sí funciona la herramienta es la carta natal. Con el que viene a pedírtelo, digamos. Con el que viene a pedir. Tiene que tener una intención de saber y de querer introducirse un poco en su interior, ¿no? Sí, hay muchas personas que vienen, igual, como dice Carlos, ¿no? Que no saben a qué vienen y es como que ay, quiero saber de mi personalidad, es como la predictiva, ¿no? Claro. Quiero saber de la personalidad, cuándo me voy a casar, si estoy bien de salud y tal, pero son muy pocos los que realmente buscan sus sombras, por ejemplo, la sombra en la carta, que eso finalmente es lo que nos lleva a conocernos, ¿no? Porque nosotros somos luz y sombra, ¿no? Entonces la carta conecta con la totalidad de nuestro ser.
Exacto. ¿no? Entonces cuando finalmente el consultante se da cuenta de eso, es como que lo llevas a la reflexión. Y ahí está la parte bonita, porque es fácil decir, ya tú eres de Tauro, evalúas los pros y los contras de tal situación, claro. Y eso es lindo de escuchar, pero cuando le dices, bueno, no, tú tienes, no sé, por ejemplo, a Sol y Saturno, la casa 12, la relación con tu papá, ¿cómo es, no? No bien, tú sabes que no está bien, y hay algo ahí en el inconsciente que se parece también un poco a la bioneuroemoción, de los patrones que vamos, de las creencias y los patrones que vamos adquiriendo, ¿no? Y se quedan en el inconsciente. Y llevarlo al consciente es como un trabajo de autoconocimiento, y es también lo que nos ayuda la carta, ¿no? La astrología. Exacto. Y contanos un poquito cómo es esto de la astrología védica, en qué se diferencia con la que conocemos, la tradicional, bueno, la que habla todo el mundo, ¿va? Sí, la astrología védica, en principio, la astrología occidental no cuenta un movimiento de precesión de la Tierra, entonces difiere unos grados, por ende la lectura ya es diferente. O sea que podemos ser de otro signo. Sí, totalmente, no siempre coincide. Mira. Es más, nunca coincide. Entonces, la interpretación es más o menos igual, pero la lectura, si es que ya cambia en un signo, ya cambia la totalidad de tu carta. Claro. Entonces, por eso, y también la astrología védica, el Jyotish, toma en cuenta los nakshatras, que son las constelaciones de estrellas, que son fijas. Entonces, la astrología occidental no. Y eso también nos da a nosotros otra perspectiva. Claro, una personalidad, unos rasgos distintos. Entonces sí, esa es básicamente la diferencia. Y es milenaria, ¿no? Es mucho más antigua. A partir de la védica sale la otra. Claro, y además creo que también mirando, por ejemplo, un programa de la NASA, y vemos los movimientos estelares, van a coincidir con la astrología de la India, ¿no? Más que con la astrología occidental. Más que con la astrología occidental, sí. Si tú te descargas cualquier programa de la NASA y, no sé, quieres ver dónde está la luna, el sol, coincide con la védica, más no con la occidental. Mira. Sí. Interesante. Raro, ¿no? Sí, porque además no está difundida. Bueno, yo es la primera vez que la escucho. Sí, no está tan difundida. O no es la más conocida. No es la más conocida. Lo que pasa es que yo, mi opinión, creo que la astrología de la India está vista o segmentada por un tema de creencias, ¿no? Sobre todo se dice que la astrología, se cree que la astrología que viene de la India es una basada en una creencia politeísta, ¿no? De varios dioses, pero según los mismos practicantes, ¿no? de la India, no solamente del Jyotish, sino de la propia creencia, ellos hablan del Brahman, ¿no? Del Brahman hablan de Krishna, ¿no? No son politeístas, hay un solo Dios convertido o transmutado, pero un solo Dios, ¿no? Entonces, cuando practica uno la astrología de la India y se lo enseña a un maestro de la India, hay una serie de recursos que ellos utilizan basados en una, llamémosle, creencia religiosa, ¿no? Asociada a eso, ¿no? Básicamente. Y eso hace a veces muy riguroso o ininteligible, ¿no? La astrología, porque tiene mucha literatura del código de la India, ¿no? Que es sí, pero es sánscrito, sí, exactamente. Interesante, ¿eh? Porque lo que veo es que ambas técnicas de que utilizan los dos es como que, bueno, permiten expandir un poco la percepción de lo que tienen las personas y de conocerse, obviamente, ¿no? Internamente. Sí. Ahora, ¿cuáles son los puntos en común que quizá ustedes encuentran en estas dos técnicas que aplican? Si es que las hay. Los arquetipos. A ver. ¿No? Estas formas simbólicas, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, estar conversando con una persona, entra a la oficina, un simple movimiento, por ejemplo, de cuerpo, o hasta la taza que se le puede caer. Claro, no significa que porque uno se agarre la cabeza ya está significando algo distinto, ¿no? Sino que ese momento, hay una simbología en el movimiento corporal claro, en el caso de que se dé en la cita o en la reunión, ¿no? Entonces eso está acomodado a otras figuras que aparecen en el propio holograma de la persona, que obviamente no se captan con la vista o con los sentidos, ¿no? Se le llama extrasensorial, pero no es que sea pues místico o sea solamente esotérico, ¿no? Sino que son señales que llevamos todo el tiempo, y esos arquetipos se leen
¿no? Se va aprendiendo a leer, ¿no? Movimientos, voces, tonalidad, hasta yo diría el fondo del clima que está en ese momento. O sea, arquetipos es pues una simbología o un lenguaje, ¿no? Yo creo que en la astrología de la India también hay eso, cuando se juntan las constelaciones, los planetas, los signos, el número de la casa y cosas como esos, ¿no? Interesante, ¿eh? Sí, cada casa astrológica contiene información de asuntos de nuestra vida y cada planeta es como un mensaje para nosotros. Entonces por ahí podemos también deducir o acercarnos a la persona, ¿no? Ahora, es cierto eso, todo está escrito por alguna razón. La simbología siempre ha existido en la historia, ¿no? Joseph Campbell, Mircea Eliade, ¿no? Quizás eso se vio menos difundido, ¿no? A raíz de pues toda esta ideología platónica, ¿no? Donde incluso, ¿no? En el tiempo de Platón, a las musas y a los lectores de oráculos fueron expulsados de la Grecia antigua, ¿no? Entonces se dio más culto a la razón, ¿no? Y versus, ¿no? La emoción, la sensación, ¿no? Totalmente. Se ha perdido, ¿no? Eso de lo extrasensorial, exacto, ¿no? Exacto. Y vos dijiste al principio que todos podemos acceder a esta visión. Pero yo digo que no. Yo creo que hay que tener una conciencia muy elevada o muy practicada. ¿Qué se requiere o de qué manera podríamos? Si yo, por ejemplo, quisiera decir, bueno, a ver, voy a conectar con ese aspecto que está ahí olvidado. Claro, yo creo que es un entrenamiento, ¿no? Y el entrenamiento no tiene que ver, pues, con algo exagerado. Yo diría que el entrenamiento básicamente está relacionado con organización, ¿no? Con la disciplina de la organización, ¿no? Por ejemplo, se habla del camino del Zen, ¿no? El ejercicio de la respiración, ser metódico, pero sí hay un camino, y John Kabat-Zinn ya lo mencionaba cuando habla sobre el mindfulness, ¿no? Decía que la respiración era esencial, la respiración diafragmática era esencial. El ejercicio de la respiración, sea a través de la meditación, sea a través del yoga, sea a través del ejercicio físico, ya es importante. La meditación a través de la respiración, o sea, tiene que ser la respiración el eje, puede transportarnos o hacernos más sensibles, ¿no? Más allá de los sentidos, ¿no? Después de eso, aparte de la respiración, yo diría que la alimentación correcta, la alimentación balanceada, ¿no? Todo eso parece un ejercicio de nutrición, pero no. Tiene uno, para poder ver asuntos de otros, tiene que primero verse a sí mismo, ¿no? Si no, no juega, no podemos cometer el error, porque hay gente que hace, o dice que hace también el ejercicio de la visión a distancia, o le llaman ellos visión remota, ¿no? Teniendo una vida bastante indisciplinada, ¿no? Y desorganizada. Entonces, y además concurre un pequeño detalle. Bueno, primero decía, la meditación, la respiración, el ejercicio de la respiración, una buena alimentación, lecturas, ¿no? Acá no hay que estudiar, hay que aprender, que es diferente, ¿no? La gente estudia, pero no aprende. También hay que tener mucho diálogo con las personas, ¿no? Uno va entrenándose escuchando a la gente, y no escuchando lo que habla, ¿no? Sino a veces lo que calla. Y eso lo vamos recibiendo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, somos sensores, pero estamos tan ocupados a levantarnos en el día que ya estamos pensando en el fin de semana, o ya estamos pensando en el año 2026, ¿no? Lo cual no está mal ni bien, ¿no? Pero si uno quiere hacer un ejercicio como este, entonces tiene que aprender a estar viviendo en el hoy. Las personas que no tienen estas condiciones mínimas cometen un error que a mi parecer es tremendamente de grueso calibre. Se convierten en interpretadores de la vida de una persona, y uno no tiene que interpretar la vida de una persona. Uno tiene que ejercer simplemente como una especie de llamémosle lector, ¿no? De la data, ¿no? Uno lee la data, se la va alcanzando, y cada persona va interpretando qué es lo que sucede y va encontrando coincidencias con ciertas cosas de su vida, ¿no? Cuando encuentra las coincidencias, y como repetía, ya pasa al tema de, en ese momento,
de llegar a una simetría con ellos mismos o a un equilibrio, o necesitar encontrar ese equilibrio a través de una terapia, ¿no? Pero el ejercicio de la respiración, la buena alimentación, la organización, la disciplina, la lectura, la conversación cotidiana, ¿no? El aprendizaje, hace que uno se vuelva más sensible. Hasta la música nos vuelve sensibles. Y la sensibilidad no es, eso me decía un amigo filósofo, que a veces se confunde la sensibilidad con lo sensitivo, ¿no? El sensible es una persona que está mirando una novela y está llorando. Claro. Y está bien. Sí, sí, sí. Pero el sensitivo también puede ser, pero el sensitivo aprecia. No solamente llora, sino aprecia. El sensitivo es alerta a la vida, disfruta la vida. Los sensibles muchas veces se quedan en la novela, ¿no? Es como más de una especie de vulnerabilidad. Exacto, de debilidad, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, y también el que hace visión a distancia también es vulnerable, ¿no? Entonces, pero en el momento en que uno está conversando con la persona, esa vulnerabilidad se deja a un costado, ¿no? Entonces uno se vuelve un eje con la persona. En ese eje uno va transmitiendo información. Y es, insisto, el ejercicio que yo he aprendido, y dicho sea de paso, es un sacerdote católico de la orden benedictina, que fue el que me introdujo de lleno a todo esto, ¿no? Y él ya hablaba de los ejercicios del yoga, de la meditación, hablaba del zen, hablaba también de las viejas formas de visión de los en la época de a los siglos VIII de los árabes, ¿no? Cómo trabajaba la astrología. O sea, él me fue introduciendo y me dijo, me sugirió, ¿no?, ciertas temáticas que yo lo he estado siguiendo. Pero todo el mundo lo puede hacer si es que es disciplinado, organizado, bien alimentado y bien leído. Pero, y hay una pregunta que siempre te hacen o nos hacen, y me imagino que a ti también, que, claro, ¿cómo es que tú en la interpretación de la persona, ya sea en la visión a distancia o en la bioneuroemoción, incluso en las cartas, no le metes tu percepción de la vida? Ah, qué buena pregunta. ¿No? Porque es dejar de lado todas tus creencias, porque uno habla en base a lo de uno, a sus creencias, uno guía en base, pero ¿cómo dejar de lado? Y esa es una pregunta que a Carlos se la repito siempre porque no lo termino de entender, ni siquiera yo, cómo guiar a las personas cuando leo la carta sin ponerle siempre mis creencias. Claro, muy buena. Bueno, no sé si contesta Carlos, conteste Carlos. Bueno, es que justamente es eso, ¿no? No somos intérpretes de la vida, somos observadores, ¿no? Claro, observadores participantes, ¿no? Pero yo creo que en ese momento uno simplemente transmite, es como una antena, ¿no? Va transmitiendo la información y la persona es la que va entendiéndola, ¿no? Y la información está basada en... Ahora, claro, el problema es que es importante, ¿no? Porque para la persona puede ser importante todo, ¿no? Y ahí yo estaría cometiendo un error de subjetividad. No, porque la misma información me lo va dando el campo de la persona, ¿no? O sea, todos tenemos un campo electromagnético, ¿no? Somos especie de hologramas. La misma persona me va dando la importancia de la información que quiere que vea. Eso es algo que no podemos olvidar, porque yo no estoy leyendo en el vacío, ¿no? Sino es la misma persona a través de su conciencia que información que no ha llegado, ¿verdad?, a lo que se decía la mente interna y el cerebro, no ha llegado o no lo evalúa. Entonces la misma persona me va dando indicadores y yo voy tomando esos indicadores y lo voy desplazando, ¿no? Y se lo voy dando. Entonces trato en lo posible si no le gusta usar tal ropa, no le gusta comer tal o cual comida, o no le gusta tal o cual deporte, eso ya no es mi lío, ¿no? Yo voy transmitiendo, porque la persona misma me va conectando con eso. Totalmente. Sí, en parte lo que trabajo yo, bueno, por lo menos desde mí en la bioneuroemoción, obviamente que tenemos proyección todo el tiempo, ¿no? Pero el punto es poder darme cuenta si yo estoy hablando de mí o si estoy realmente dando la devolución del otro que es lo que viene a buscar a esta sesión. Y también un poco lo que hablaba Carlos, es percibir el lenguaje no verbal del otro, si yo sé si estoy llegando a un punto de verdad o estoy yendo para cualquier otro lado, ¿no? Esto es. Y yo creo que para mí, en mi caso, esto me lo ha dado la experiencia. Uh-huh. Es acompañar lo que habías dicho antes, ¿no? Es conocer, es la comunicación con el otro, porque
es esto básicamente. Yo creo que se trata de eso, de aprender a entender, a mirar desde el observador, ¿no? O sea, estoy mirando no yo desde mi percepción o desde mis creencias y tal, que obviamente que las tengo, no las puedo desarmar, pero en el momento que veo que estoy metiendo algo mío, digo, no, o sea, esto pará, a ver, pará. No es como porque hacer un reset, ¿no? Somos espejo también de la persona que tenemos al frente. Eso es lo que tiene de bueno la bio, que ahí podés después recoger esto, ¿no? De que es un ida y vuelta, porque yo acompaño al otro, pero después, a ver, digo, ¿qué le dije? ¿Cuál es el consejo? ¿O de qué hablamos? ¿Y qué tiene que ver esto conmigo, no? Exacto. Entonces ahí puedo traer esa información para trabajar yo con mis propias historias, ¿no? Creo que esto es lo bonito que tiene la bioneuroemoción, que a veces uno, o sea, acompaña a otro, pero en realidad también te estás acompañando. Claro, uno mismo, sí, ¿no? Claro. Sí, sí. Y ha habido casos, por ejemplo, tu experiencia, de gente que ha ocultado tan bien la información que es difícil obtenerla. Hay mucha resistencia, hay mucha gente que se resiste. Y sobre todo, en muchas áreas, ¿no? Porque a veces también vienen a la consulta y no saben para qué vienen, ¿no? Lo mismo, dice, pero tengo muchas cosas, pero no sé qué es. Entonces uno ya tenés que arrancar ahí buceando en todo ese estrés que tiene la persona que tiene tanto barullo, que no sabe qué es lo que realmente le duele, ¿no? Entonces, sí. Ahora, ¿son más hombres o más mujeres las que se resisten? Qué buena pregunta. No sé. Yo creo que hay más mujeres, porque en promedio es más mujer que viene a la consulta. ¿Sí? Es más mujer. No sé si te pasa, creo en tu caso también, ¿no? Las mujeres creo que somos más de autoindagarnos, de buscar la solución. Correcto, ¿no? Sí. El hombre como que por ahí vamos para adelante, ¿no? Pero sí, creo que hay mujeres que vienen con la intención de hacer algo. Yo quiero cambiar, yo quiero hacer esto en mi vida, porque no sé qué. Pero por ahí a veces la resistencia es peor, ¿no? Con ese tipo de personas. Sí. Claro, y hay un punto también importante, ¿no? Por ejemplo, porque son capas, ¿no? De situaciones, ¿no? Creencias, hábitos, ¿no? Que están basados en una aparente lógica férrea, ¿no? Entonces, hay una definición de lógica y de pensamiento que dice que la lógica apunta a la razón y la lógica y la razón están basadas en lo que tú has estudiado o lo que has leído, ¿no? Pero también hay otro que dice que el pensamiento está basado en la intuición y se basa en la incertidumbre, ¿no? O sea, pensamiento, intuición, incertidumbre, ¿no? Razón, lógica, estudios, ¿no? Muchas veces cuando pasamos al plano de la incertidumbre, la razón no nos sirve, ¿no? Entonces ahí comenzamos a utilizar sin querer y sin saber la intuición o el pensamiento intuitivo, que no nos dice cómo, pero que sí nos dice a dónde, ¿no? Y el pensamiento intuitivo es algo normal en los seres humanos, que pensamos que se alcanza solamente a través, pues, y respetando las creencias de cada uno, a través de plantas, a través de ciertas sustancias. Estupefacientes. Sí, ¿no? Pero para llegar al Atman, desde mi punto de vista, sin ofender a nadie, uno puede llegar a esos estados de conciencia sin necesidad de nada más que uno mismo y su disciplina, ¿no? Lo que pasa que, insisto, ¿no? La lógica, la razón y lo que hemos aprendido nos han llevado a cultivar ciertas creencias que son duras de cambiar, ¿no? La intuición muchas veces nos dice a dónde ir, pero la razón no nos dice eso, y justamente es ahí donde va la vocación, ¿no? La vocación es intuitiva, no es razonada, ¿no? Pues si no hubiera terminado, no he terminado. Esto que estás diciendo, ¿no? Lo de la intuición, a mí me fascina ese tema, porque yo creo que lo tenemos muy como bloqueado, exactamente. Y olvidamos, claro, yo creo que estamos tan conectados a nivel mental con todo, ¿no? Como dijiste, la razón y tal, que el cuerpo como que somos pura cabeza, ¿no? El cuerpo se olvida.
Y yo creo que verdaderamente, ¿no? La intuición parte de lo corporal, de poder escuchar al cuerpo, ¿no? Y ahí están los indicadores de para dónde, ¿no? Exacto. Es un lenguaje oculto, pero no por eso inexistente, ¿no? O sea, lo oculto no significa que sea inexistente, ¿no? Yo le digo a la gente que me dice que no, por ejemplo, va gente preparada, incluso gente financieros, banqueros, y me dicen, yo he venido porque mi esposa me ha dicho que venga. Le digo, que bueno, ¿y para qué estás acá, no? Claro. Bueno, me dice, yo no creo en esos temas, yo no creo en la energía, no sé, yo soy lógico, ¿no? Claro, uno les dice, bueno, pues, pero mira, la luz está prendida. ¿Tú ves la energía? No, pero está la luz. No, pero no ves la energía, ¿no? Claro. Uno le pregunta, oye, ¿tú amas a tus hijos? Pero claro, muéstrame el amor que le das a tus hijos. Y me dice, te enseño una foto, estamos de vacaciones. No, ese es el efecto, ¿no? Pero muéstrame el amor. Muéstrame el oxígeno que respiras, ¿no? Claro. O sea, hay existencias que no tienen que ser probadas necesariamente, ¿no? Total. Y seguramente como economista te ha venido alguno a preguntarte que me digas si voy a ganar tanto dinero. Claro, y es que eso también tiene que ver con lo que en la astrología en la India se dice, ¿no? De las ganancias, ¿no? Creo que en la casa, ¿qué casa es, Melissa? 2. La casa 2, ¿no? Que es la casa de los ingresos, pero también hay otra casa que habla de la casa 11, ¿no? La casa 11. Claro. Entonces, sí, gente que pregunta eso, pero uno también le pregunta si lo merece, ¿no? Hay gente que tiene muchísimo dinero, me iba a preguntar, pero por ejemplo, hay un eje en la astrología que a mí siempre me ha interesado, en las dos astrologías, que es el eje de la casa 4 y la casa 10. La casa 4, desde lo que yo entiendo, es la casa del mundo interior, la casa de la familia, la casa de lo subjetivo, y cada casa mira a la otra, ¿no? Por ejemplo, la casa 4 mira a la casa 10. Si no tenemos un mundo interior, un mundo familiar estable, la casa 10 es la casa de la vocación, ¿no? No podríamos realizar nuestra vocación, nuestro objetivo de vida de manera coherente, ¿no? Claro. Entonces hay gente que gana mucho dinero pero que no hace su vocación, trabaja, gana dinero pero vacío todo, ¿no? Claro, y la relación con sus hijos, la relación en su familia, hombres y mujeres, ¿eh? Sí, obvio. Es totalmente desastrosa, ¿no? Yo les preguntaba a unos amigos que dictan clase en una universidad, y se los decía directamente porque como son mis amigos, ¿por qué eran tan incoherentes, no? Y me dijo que eso es lo que tocaba, ¿no? Ahí nomás, sí, ahí nomás. No había más que decir, ¿no? Entonces, ese equilibrio que yo diría la astrología lo recoge bien, es básicamente eso, ¿no? Hay gente que me pregunta así, voy a tener ese trabajo, voy a tener... La pregunta es, voy a tener siempre, ¿no? Sí. No es quién soy ahora, exactamente. ¿no? Voy a tener, voy a ganar, voy a esto, voy al otro. Claro, la predicción, ¿no? A ver qué va a pasar. Digamos, un poco aferrarse a cosas materiales y no vivir un poco en la incertidumbre, ¿no? Jung decía que uno no se convierte en iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Totalmente. Entonces, eso es un poco la astrología también, ¿no? Uno tiene que hacer consciente su oscuridad, de dónde viene. Todo el mundo lo quiere rápido, ya, fácil, para hoy. Quiere el futuro, ¿no? Sin verse en el hoy, en el presente, sin observarse, ¿no? Totalmente. Claro, y buena parte también de ciertos crisis existenciales en tema de pareja, ¿no? Que son recurrentes, ¿no? Sí. La gente siempre habla de cuándo voy a ser feliz, cuándo voy a encontrar una persona, ¿no? ¿Por qué no me toca por qué escojo mal? ¿Por qué no me toca una buena pareja? Que no es culpa mía, ¿no? O sea, es que todos son un desastre, ¿no? Exacto. Brian Weiss decía que cuando uno encuentra, había la teoría, pues, que él investigó en sus sesiones de hipnosis, que las personas podían encontrarse de otras vías, ¿no? Esa es una teoría que él ha estudiado, ¿no? Y decía que cuando uno encontraba a una persona de otra vida, habían dos condiciones que marcaban una diferencia con relación a las relaciones de enamoramiento y pasión. Y cuando uno encontraba un alma de otra vida, lo primero que sentía era paz.
después de la sensación de paz había una algarabía que no podía explicarse, ¿no? Cuando decía él encontraba un enamorado o un amante, las hormonas, el colesterol, todo se le subía, ¿no? ¿no? Era un movimiento bioquímico, ¿no? En cambio, un alma de otra vida era una sensación de equilibrio que no podíamos explicar. Él sostenía que San Agustín, sosteniendo la frase de San Agustín, que el amor era como el milagro, no se podían definir. Los matrimonios, yo he estado haciendo una prueba estadística, me he incorporado a matrimonios donde no soy invitado, para ver los juramentos de fidelidad, los juramentos que se hacen en los matrimonios, ¿verdad? Ajá. Y la gente dice eso, ¿no? Fíjate, los juramentos, es una estadística, ¿no? Yo te prometo amarte y quererte, ¿no? Tú me amas, yo te quiero, es un intercambio siempre, ¿no? Pero yo escuché una vez un matrimonio muy extraño donde se casaba una pakistaní con un americano, en donde cuando era el micrófono a esta novia, ella dijo algo muy inusual, ¿no? Dijo, le agradeció al esposo por permitir quererla. Le dijo, gracias por permitirme quererte. Y le entregó el micrófono. Y el auditorio en ese momento no sabía qué hacer, claro, porque pensó que debía haber un discurso más occidental de intercambio, de juramento, ¿no? Incluso, ¿no? Eso es una forma, por ejemplo, que decía Weiss, ¿no? El afecto encontrado a través de esa metodología es una sensación de paz enriquecedora, ¿no? Y eso se ve por la intuición, por ejemplo. Por supuesto. Y Carlos, ¿vos tenés visiones de otras vidas también? No es algo que me especialice, pero a veces sucede, ¿no? En la misma y uno le cuenta a las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, ciertas profesionales dedicados al ejercicio de los derechos humanos les gustan tanto las armas, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces en la misma conversación, la persona entra a la conversación, entra a la oficina, y en el holograma aparece vestido como un militar, parecía un soldado SEAL, ¿no? Y uno le dice, oye, ¿te gustan las armas? No, yo no soy militar. Y en la conversación vamos sosteniendo, y resulta que sí, siempre ha soñado y ha tenido sueños con relación a armas, con relación a conflictos, pero eso no sé cómo probarlo, ¿no? Claro. O sea, de repente es una imaginación, pero la persona o las personas, ¿no? Terminan asumiendo de que es así, o que parten de un sueño o de una vivencia, ¿no? De lo anterior, claro. Y usualmente pasa esto, ¿no? Vivimos en polaridades, ¿no? Como compensando un poco lo que ha sucedido, ¿no? Exacto, sí, eso es verdad. En la astrología también se puede ver eso en la casa 12, ¿no? ¿O no? ¿O en la casa 12? En la casa 12, ¿no? En la casa 12 está todo el inconsciente. ¿Y en casa 12 a qué correspondería? O sea, ¿cómo o todos tenemos las casas? No sé, yo no sé de astrología. Todos tenemos casas astrológicas. La casa 1, y como decía Carlos, ¿no? Siempre estamos en la casa 1 es uno nosotros, y la casa 7 viene a ser la pareja. Entonces siempre se miran, ¿no? Casa 4, mundo interior, casa 10, profesión. Y así, es la que está al frente, ¿no? La casa 12 es la casa de la intuición, de los la trascendencia, de los finales, pero no finales porque mucha gente entiende final como muerte, ¿no? Entonces, yo creo que más bien de la trascendencia. Ah, mira. De la trascendencia. Y está antes de la casa 1, creo, ¿no? Que es el nacimiento, ¿no? Exacto. Entonces, ahí es donde se ve. Hay gente que tiene, por ejemplo, porque yo voy mirando las cartas, ¿no? Sin entender mucho, porque la verdad que yo soy un curioso, y uno ve en la casa 12, que es la 1 es la casa del ascendente, donde es el momento en que uno nace, ¿no? La casa 12 es antes del nacimiento. Y en la casa 12, cuando hay ciertos planetas, que es lo que yo entiendo, hay una historia que contar ahí, ¿no? Porque es la casa anterior a la casa del nacimiento. Que las personas dueñas de las cartas, la persona en consulta, no sabe que tiene toda esa información. Entonces, dependiendo de los planetas, de los aspectos y tal, es donde salen, o sea, donde sale toda la información, ¿no? O sea, ustedes trabajan en conjunto. Digamos. No, lo que pasa es que yo soy un curioso. Yo observo lo que ella hace. Okay, y voy entendiendo. Como te dije, los arquetipos, en la astrología hay arquetipos, ¿no? Claro. Hay
símbolos, ¿no? Que no obedecen a la razón, ¿no? Son interpretados a través de la intuición, ¿no? Como te decía, ¿no? Totalmente. Igual debe pasarte a ti cuando estás en plena sesión, ¿no? Hay situaciones que te pueden parecer, claro, te pueden parecer increíbles, sin embargo tu intuición te está diciendo, ¿no? No debe ser fácil, ¿no? Y hay veces que, o sea, porque yo estaba pensando en lo que vos me estás diciendo. Tenés una parte canalizadora, entonces, lo que estás viendo. No es, o sea, si bien entiendo que es la comunicación, ¿no? Decís, bueno, para que hay cosas que observo y que veo de la persona y tal, que son cosas muy puntuales, ínfimas quizá, ¿no? Que otra persona no la puede ver, pero también estás canalizando en parte información. Sí. Yo no considero que yo canalice, pero de alguna manera, en mi uso racional capricorniano, digo, habría que ver. Pero de verdad es como un poco, como que siento que tengo cierto entrenamiento en su lenguaje no verbal, más que nada. Ok, pero eso es intuitivo también. Sí, también. Porque no puedes explicarlo todo con la razón, ¿no? Total. Y no sientes esa angustia de estar sintiendo algo diferente a lo que tu razón te dice. Porque a veces la razón es tan dura, ¿no? Es tan apretada, ¿no? Sí, ¿No sientes eso? Y hay veces que es esos deberías, ¿no? Que lo que debería estar haciendo o debería hacer, sí. Y después está aparte, bueno, sí, yo me cuestiono muchas cosas, obviamente. Eso también, la parte intuitiva, porque es como que la información te llega y la dices porque estás seguro de lo que estás sintiendo, de que la información que vas a transmitir es real, pero luego cuando terminas la consulta es como, su madre, ¿qué dije? Habré dicho... Pero es esa información que no puedes negar que te llegó, que sabes que es verdad y que en consulta la lanzas, pero después es inevitable que uno se cuestione, por lo tanto. Se cuestione si habré estado hablando tonterías o no. Yo mido mucho, soy muy cuidadosa de eso con la persona. Y sé que hasta dónde le puedo dar la información. Y esto lo hemos hablado mucho con compañeras mías, también consultoras. Y si la persona la veo muy resistente, sacamos una pequeña capita. Y con eso la persona se va contenta. O sea, trato de no entrar en el choque de esto que decís. Le lanzo lo que me viene, ¿no? O sea... mido al otro. Y después le puedo decir, mira, quizá yo creo que te vendría bien, medítalo y hacemos una sesión más adelante con un poco más de información. Pero soy muy cuidadosa en eso. Y eso, si nosotros somos unas personas siempre y tenemos la potencialidad siempre de ser tan intuitivos, ¿por qué nos cuesta tanto creer en nuestra intuición? Bueno... O sea, Gabriela nos lo puede decir después de las historias familiares que recibimos, ¿no? ¿Qué dicen los padres normalmente a los hijos, ¿no? Sé inteligente, estudia. ¿Has ganado? ¿Qué puesto tuviste? ¿Cuántas notas has sacado? Claro, la inteligencia prima antes que cualquier cosa. Claro, la razón es lo que decías antes, ¿no? Es como que olvidamos la intuición. Yo lo noto eso mucho en el deporte también, ¿no? Es algo como, vos decís, un Messi está... conectado a algo más allá de todo. Sí, correcto. Entonces vos decís, a mí me ha pasado, he tenido sensaciones que mi cuerpo me lleva para un lado y mi cabeza para el otro. Sí, totalmente. ¿No? Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de eso. Vamos a ir con nuestro segmento Deporte con Sentido y cortando esta charla porque realmente es muy inspiradora, pero no me quiero perder de esta oportunidad de hacer este segmento, pero con Meli. Dale. Ahí vamos. Bueno, y aquí estamos con Deporte con Sentido, en este segmento que no nos vamos a perder. Hoy es un programa súper especial, por eso lo acotamos los segmentos, pero como tenemos una invitada que es deportista, que es runner, vamos a aprovecharla que la tenemos aquí. Es una mujer de ¿qué edad? ¿Qué edad tenés, Meli? 44. 44, una joven de 44. ¿Runner desde hace cuánto? Wow. Más de 7 años. Más de 7 no años. Son tantos tampoco, No son tantos. No son tantos, pero una vez que me metí,
creo que no pudiste parar más. No puede parar más. Es como, se vuelve ya un hábito, ¿no? Cuando lo dejas de hacer, el deporte en general, el que sea. Sí, total. Cuando lo dejes de hacer es como que te falta algo. No es como que no te lavaste la cara, no te lavaste los dientes. Total. La sensación que te deja después el deporte para mí es incomparable, indescriptible. Es lo que dicen, ¿no? Lo mejor de correr es haber corrido. Totalmente. Yo en mi época de runner también tenía esa sensación, ¿no? De bueno, el momento es el esfuerzo, lo que cuesta, y vamos a meterle un poquito más de velocidad y más de volumen. Y además es como la carrera, muchos piensan, sí, no, yo no quiero correr porque piensan mucho en el puesto, cómo va a quedar, pero en verdad la carrera, y hablo del running, pero también de cualquier deporte, es contra uno mismo, ¿no? Porque desde el momento en que te levantas y te pones las zapatillas, yo por ejemplo lo hago muy temprano, antes ya era demasiado enferma, ¿no? 3:30 de la mañana tenía que estar despierta tomando mi cafecito para salir 4 en punto, ¿no? Eso ya, ahora salgo 5. ¿5 de la mañana salís a correr? 5 de la mañana o salgo a correr o voy al gimnasio. Pero 4:30 ya estoy despierta. Ya estás despierta, pero entonces, te tenés que ir a dormir muy temprano. Sí, sí, yo me duermo muy temprano. Es que es disciplina, ¿no? Porque uno escoge la vida que quiere llevar. A mí me gusta el día, disfrutar del día, ser disciplinada. Entonces, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, igual es esta disciplina y este hábito y esta carrera es algo con uno mismo, ¿no? Demostrarse uno mismo que puede superar el horario, el frío, el calor, el dolor. Totalmente. Los objetivos. ¿Y qué te llevó a empezar a correr? Una vez escuché a un psiquiatra decir que él no podía atender a una persona si es que no hacía deporte, porque la liberación de endorfinas y de tal era tan o igual de similar que una pastilla. No es que yo me encontrara en un momento de depresión en ese momento, pero quise experimentar la sensación de la que hablaba el psiquiatra, me marcó muchísimo. Y comencé a hacer deporte. Mira. Y comencé a correr, y realmente no te das cuenta de repente en el momento que lo estás haciendo o al día siguiente o a la semana, pero cuando dejas de hacer te das cuenta. Exacto. El cuerpo te lo pide, el cuerpo ¿no? te lo pide, sí. Y sientes el bienestar inmediato después de hacer deporte. Totalmente. Es como que el día cambia. Te cambia todo, sí, ¿no? Te cambia ¿Y todo. ¿Y lo haces en grupo? ¿Lo haces individual? Antes corría en grupo con un coach y tal. Pero personalmente a mí me gusta hacer el deporte para mí sola. Para vos. No me gusta en grupo. No soy de... Hay muchas personas que hacen deporte para competir y tal, para ganar músculo, a mí me gusta hacer mi deporte, correr sola, ir al gimnasio ¿Y sola. has hecho alguna carrera importante con una distancia? Sí, he corrido 5, 10, 15, 21. 21, todavía no hago 42. Bueno, pero 21 es tu máximo hasta ahora. Sí, 21 es mi máximo hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, sí, uno nunca sabe qué puede pasar. Sí, igual obvio. El deporte sigue ahí, las ganas, todo. Está muy bien. Sí. Porque además valoro esto, ¿no? Y admiro realmente. 5 de la mañana levantarse para ir a correr, eso es amor, ¿eh? Eso es amor total. Sí. Me gusta empezar el día ya con ya teniendo eso. O sea, ya salí de eso, ya está. Lo cumplí con este aspecto. Sí. Y después imagino que tendrás y después ya comienza mi vida laboral, mis hijas, o sea, mi pareja, todo viene. Perfecto. Sí, qué bueno. Bueno, ¿qué le dirías a la gente haciendo una frase? Las que están escuchando este segmento, que siempre los invito a hacer deporte, como el psiquiatra. Sí, que lo experimenten, porque tengas o no un problema psiquiátrico, ¿verdad? El deporte es vida. El deporte te da salud, te da bienestar, no solamente físico, sobre todo emocional. Totalmente. Entonces uno a veces solamente hace deporte para verse bien físicamente, pero realmente uno al hacer deporte está bien emocionalmente y viene lo físico por defecto. Después. Entonces yo los invito a que prueben eso. Bueno, muchas gracias, Meli. Gaby. Buenísimo, un placer. Igual.
Bueno, y estamos de vuelta ya para el cierre final, para el final de este programa. Se me voló, no sé a ustedes, ¿eh? Se pasó muy rápido. Pero a mí se me pasó volando realmente, y eso que saqué segmentos, sin presentaciones y tal, porque de verdad quería aprovechar esta hora con ustedes. Así que bueno, principalmente cuéntenos cómo los contactan. Bueno, Carlos, tenés muchísimos clientes, muchísima gente que ya te sigue, pero igual me encanta seguir difundiendo todo esto. Meli, lo mismo. ¿Cómo los contacta la gente? A través de redes, teléfonos, ¿qué quieran dejar? Yo conmigo, que ella pueda dar la... Ella da toda la data. Yo doy toda la data. Dale. Sí. Para Carlos pueden... te doy un número y va a aparecer abajo en tus redes o... Sí, ahí no sé si Rodol alcanzás a copiarlo, el número que va a decir Meli. ¿Sí o no? Si no, doy un correo también y ya está. Dale. Espérame. Dale, ahí vamos. De Perú, ¿ok? De Perú, el más 51-986-669-625. A ver, de nuevo. Más 51-986-669-625. Y con ese WhatsApp se contactas con Carlos. A través mío, sí. A través tuyo. A través mío, sí. Okay. Sí. O sea que pueden pedir también sesión contigo y con él. Sí, totalmente. Yo haría un combo, ¿no? Me parece que sería completísimo eso, ¿no? Y después vienen a mí a la bio y ahí ya está. Ahí está. Ahí está, cerramos. Listo. Solucionamos la vida. Exacto, ¿qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Es lo que está pasando siempre. Exactamente. Muy bueno, excelente. Sí. Bueno, y para cerrar, un mensaje que le quieran dejar a la gente cortito para terminar el programa. Bueno, yo reproduciría una frase de un filósofo shintoísta japonés, Daisetsu Teitaro Suzuki, que decía que para llegar a conocer a Dios, a la energía universal, como queramos llamarla, necesitamos 3 condiciones, ¿no? Y eso es algo que cuesta, pero hay que practicarlo, ¿no? Decía, primero, el entusiasmo; segundo, el optimismo; y tercero, el agradecimiento. Si practicamos eso todos los días, no solamente nos vamos a sentir mejor, sino que vamos a poder lograr de a poco el equilibrio que siempre estamos buscando, ¿no? Yo creo que son 3 frases o 3 condiciones básicas para la vida, ¿no? Excelente, buenísimo. Bueno, Carlos, Meli, un mensajito cortito. Nada, yo solamente estoy agradecida contigo por la invitación y a las demás personas un mensaje, nada, que no tengan miedo en conocerse, en autoconocerse, en ver sus sombras, que eso en verdad nos abre un montón de caminos. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Un placer por haber venido aquí, haberse tomado el trabajo de viajar hasta aquí, desde donde están alojándose aquí en Buenos Aires, así que un placer. Bueno, gracias a Rodol por la operación técnica y a la gente que estuvo del otro lado y que por supuesto va a mirar este programa más tarde, seguramente, no se lo van a perder, lo vamos a difundir porque este programa realmente es, bueno, me encanta, la verdad que lo he apreciado muchísimo y lo he disfrutado también, así que les mando un abrazo, que tengan una linda semana, nos vemos el próximo miércoles a las 12 del mediodía aquí en Buenos Aires, Argentina. Chao. Desde Florida, Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo, en www.demos.com.ar. En el aire,
Demos Radiovisual, el volumen de tus sentidos.